Lo que sigue a continuación es realizar cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Es decir, lo que aprendimos de cálculo diferencial e integral en semestres anteriores, aplicárselo a vectores. Nosotros hasta el momento hemos trabajado vectores de 2 y de 3 dimensiones o de 2 y de 3 entradas, pero en realidad puede esto extenderse a vectores de n dimensiones. La idea es que nosotros tenemos un Vx, un Vy y un Vz, ¿de acuerdo? Para un vector V. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Bueno, donde estos Vx, Vy y Vz son números reales. Pero ¿qué pasa si en lugar de meter números ponemos funciones, como ya lo hemos hecho? Cuando nosotros parametrizamos la línea, ¿de acuerdo? La parametrizamos con respecto a una t, ¿sale? Y lo que dimos fueron las expresiones del tipo ax más bxt, coma ay más byt, az más bzt, ¿de acuerdo? Que por la estructura que tienen, primera, toman un valor distinto dependiendo del valor de t, con t en los reales. ¿Sale? Por un lado, dependiendo de t, todo esto toma un valor. ¿Sale? Pero por otra parte, si nosotros nos fijamos nada más en la operación, concéntrense en esto. Tienen una constante que es ax más una constante que multiplica una variable. ¿De acuerdo? Es decir, ax y bx son constantes. ¿Sale? Que podrían ser, por ejemplo, 3 más 2 más 2t. Y que si tú sustituyes un valor de t, te da un número. Bueno, pues esta podrían llamarla b y esta m. Y lo que tienen es la estructura de una línea. En realidad están escribiendo una función lineal como la entrada de una de las variables, de los elementos del vector. ¿De acuerdo? Y de hecho lo que pueden observar, o espero que estén observando, es que en realidad escribieron ecuaciones de 3 líneas o funciones lineales, que sería la expresión correcta. Entonces tiene una función lineal aquí, tiene una función lineal acá y tienen otra función lineal acá. Es decir, L de t, la estructura de una línea, se puede escribir como f de t, g de t, h de t, donde f, g y h son funciones lineales que dependen de t. Es decir, utilizamos líneas para describir una línea. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, le empujamos a una expresión, ¿sale? Funciones que dependen de t dentro. Bueno, pues esta cosa de aquí la vamos a llamar función vectorial. ¿Y de qué va a estar formada? De funciones de una variable. En general, las funciones las vamos a llamar r de t. Esto lo vamos a entender como una función vectorial. ¿De acuerdo? Porque el resultado va a ser un vector cuyas entradas van a ser el resultado de evaluación de funciones en un parámetro t. Y esto va a ser muy entretenido. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, al final R es una función vectorial, pero con dominio real. Es decir, el dominio de R
pues va a ser un subconjunto de los números reales, porque depende de cómo evaluemos t. ¿Cuál va a ser el dominio de R? Pues va a ser el dominio de F, intersección el dominio de G, intersección el dominio de H, para este caso en particular. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta función tenga sentido, también esta otra y también esta otra. Entonces, aquellos t donde esta y esta tenga sentido, pues va a ser el dominio de la función vectorial. Entonces, aquí vamos a pensar en los dominios de todas, pero más entretenido, pues podemos calcular el límite cuando t tiende a t0 de R de t. Podemos calcular el límite de una función vectorial, es decir, ver hacia dónde se aproxima, hacia qué vector se aproxima una función vectorial. Pues esto va a ser equivalente a calcular el límite cuando t tiende a t0 de f de t, el límite cuando t tiende a t0 de g de t, y el límite cuando t tiende a t0 de h de t. Es decir, el límite de una función vectorial es el límite de sus entradas. También podemos calcular su derivada. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser la derivada de sus entradas. ¿De acuerdo? Y también podemos calcular su integral. La integral definida de a b de r de t, pues va a ser la integral definida de a b de r de f de t diferencial de t, la integral de a b de g de t diferencial de t, la integral de a b de h de t diferencial de t. Es decir, la integral definida de una función vectorial pues va a ser la integral de sus entradas. Y también vamos a descubrir la indefinida. Pues bien, todos estos temas, límites, derivadas e integrales, son temas que se revisan en un curso de cálculo diferencial e integral, como el que ustedes llevaron el semestre pasado. Lo que lo hace muy divertido a esto es que el análisis del dominio se hace función por función. Es decir, analizas el dominio de esta función, analizas el dominio de este y analizas el dominio de este. Pero analizar el dominio de una función de una sola variable, ustedes ya lo saben hacer porque lo vieron en cálculo diferencial e integral. Entonces, nada más es aplicarlo 2 o 3 o más veces dependiendo de la dimensión del vector. ¿Sale? Deja de estar rayando mi pizarrón. Esta gente, cómprese el suyo. Deja mi pizarrón en paz. Ok. Eso es con respecto al dominio. Con respecto al límite. Bueno, pues si saben calcular límites conforme lo vieron el semestre pasado, pues entonces, pues es calcular, para calcular el límite de esta, pues hay que calcular el límite como saben hacerlo para esta, para este y para este, tres límites. Y si aprendieron a derivar, pues para calcular la derivada de esta, es derivar en una variable de esta función, después derivar por su lado esta otra y después derivar por su lado esta otra. Y con la parte de integración, también. ¿De acuerdo? Entonces, el chiste de todo esto es retomar sus conocimientos de cálculo diferencial e integral para ocuparlos dentro de cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, si andan medios complicados o les cuesta trabajo esto, o no lo recuerdan muy bien, les recomiendo que le echen un ojito a esta parte, ¿de acuerdo? Porque vamos a estar haciendo uso y abuso de estos conocimientos. ¿Salen? Y de eso trata pues todo el capítulo 3. Básicamente, funciones vectoriales y curvas en el espacio, que es donde definiremos nuestros R's, ¿sale? Aquí vamos a definir cómo son las funciones vectoriales, que es otra forma de decir que vamos a definir cuál es la estructura de R y cómo se comporta, platicar un poquito de ella, ¿sale? Y lo que sigue después es derivadas integrales de funciones vectoriales. Obviamente aquí entran los límites
¿De acuerdo? Entonces, estos tres temas vienen en el siguiente capítulo. Y por último, como en todo tema de cálculo diferencial e integral, pues sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Que de eso tratan los puntos 13.3 y 13.4, que son aplicaciones matemáticas y aplicaciones físicas. Y con eso se termina pues esta unidad, ¿de acuerdo? De funciones vectoriales. ¿Más o menos dudas? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces en esta dirección vamos y eso es lo que deben de ir preparando.